hay mucho revisionismo en la historia, ¿no? Por También, suerte, sí. Por suerte, sí. En muchos libros que desmienten la historia, si se quiere también, sí, ¿no? sí. Bueno, hoy, como hemos llegado al siglo XXI nosotros, ¿recuerdas aquella frase de Perón? El año 2000 nos encontrará unidos o arrodillados. Exacto, bueno, todo eso se dio. ¿Por qué se dio? Porque en la Argentina, más allá de lo malo del peronismo, hubo una parte buena. ¿Cuál fue? La construcción de la soberanía real, la no dependencia de la economía exterior. ¿Sí? ¿Qué pasa? Industrias estratégicas. Acero, Somisa, privatizada por Carlito. Sí. Astillero Río Santiago. Industria automotriz e industria militar. Es una industria estratégica que te hace mover todos los hilos de la economía. Cuando llega Martínez Dios, que es una de las cosas que dice, cuando hablaba de la industria del acero, no importa si el acero da $1 millón, y total, si una persona produciendo plástico gana $1 millón, es lo mismo. El tema es ganar $1 millón. No es lo mismo. Porque una cosa es estratégica, el acero es algo totalmente necesario. Y el plástico de última, si no lo producís acá, lo producís allá. Pero el acero es mucho más importante. Bueno, eso fue lo que se construye. Que esa parte, no es idea de Perón. Eso es idea de los generales que hubo atrás de Perón. El ejército argentino, tan echado por tierra por tantos estúpidos, el ejército argentino fue la base del desarrollo nacional. General Sabio, Mosconi, el petróleo, hablar de Hernán Pujato con la Antártida, ¿sí? Ignacio San Martín, que fue gobernador de Córdoba con el tema de la industrialización europea, General Leal, ¿sí? Eso también tendrían que tener una calle. Claro. Eso también tendrían que tener una calle. Por eso, no es que fue toda idea de Perón. Él viene de una tradición militar en la cual se buscaba la independencia y la soberanía económica. De hecho, se logró. De hecho, se logra. Bueno, ahí está el punto. Esa tendencia del ejército, esa formación es formación prusiana, porque había muchos generales prusianos a principios del siglo que formaban en el ejército, ¿sí? Entonces, bueno, después se le dice a Perón, se le dice, no, porque era fascista. Sí, tuvo influencias fascistas en cómo manejar la política, pero no sé si era fascista. Lo prusiano viene de la ortodoxia, ¿no? Digamos, sí, el ejército prusiano que era muy... tenía características muy especiales, ¿no? Muy definidas. Sí. Lo que pasa es que Prusia, la unificación alemana estuvo adelantada a su época, ¿sí? Bismarck, ¿qué hace? En épocas de imperialismo y de todo eso, dice, bueno, sí, está bien la expansión exterior, pero nosotros lo que tenemos que hacer es controlar a Europa. ¿Por qué? De un lado tiene a Rusia, del otro lado tiene a Francia. Dice, si estos dos se alían, nosotros quedamos en el medio. Entonces, ¿qué hace? Aísla a Francia y se alía con Rusia. ¿Sí? Aparte de otras alianzas que hace. Son 3 sistemas que hace Bismarck a lo largo de 20 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Bismarck? Mantiene el statu quo europeo. Claro. Mantiene el statu quo europeo. Entonces, Alemania estuvo siempre libre de cualquier invasión. ¿Sí? Contame un poquito de esos procesos modernos ya, si bien tienen ya su tiempo, esa permanente puja de Rusia con Estados Unidos. Los procesos de los últimos presidentes que han sido famosos mundialmente, según desde Khrushchev y Eisenhower para adelante. No, esto viene mucho más atrás. Claro, sí. Esto viene desde... claro, viene más atrás, pero digo de lo último. Esto viene desde la Revolución, ahí empieza la gran disputa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no le reconoce... ¿De qué año hablas? 1917. 17, claro. No le reconoce el gobierno independiente, el nuevo gobierno, ¿sí? Después exige que para que le reconozca el gobierno le declare la guerra a Alemania, la primera guerra, cuando ya eran independientes. Bueno, se niega Rusia, la Unión Soviética ya... No, la Unión Soviética todavía no, la Unión Soviética en el año 22. Y bueno, es todo un tire y afloje, ¿sí? Hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque buscan un camino ortodoxo
los soviéticos hasta ya con el estalinismo. Bueno, marcar un camino, una vía directa al socialismo, y como que rompen relaciones, tienen por ahí algún tipo de relación con Ford, con alguna empresa inglesa para la producción de tractores, y después con la Segunda Guerra, obviamente, fíjate lo que es, se alía el capitalismo con el socialismo para vencer al fascismo. Bueno, y después de esa guerra no se hubiera ganado sin la intervención rusa. Cuando en la historia se nos quiso hacer creer que se gana gracias a Estados Unidos, no. Esa guerra se gana gracias a la intervención rusa. No sé si Rusia le hubiera ganado sola la guerra, no creo. Pero sí la intervención rusa fue fundamental. Bueno, ¿qué sucede? Cuando está terminando la guerra ya se empieza a ver que se convierte en potencia nuevamente, y más como vencedor de la guerra, la Unión Soviética. Entonces, ahí viene el tira y afloje. Churchill y Roosevelt contra Stalin. Bueno, y ahí arranca, ¿sí?, toda la problemática que va a venir de la Guerra Fría. ¿Sí? Bien. Bueno, la primera etapa fue bastante dura porque hay tres jugadores. Tenemos, por un lado, Estados Unidos, Inglaterra, por otro lado tenemos la Unión Soviética, y por otro lado tenemos Europa. Entonces Europa tiene tres caminos. O nos aliamos con uno de las dos partes, o pasamos a ser los rectores de lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué elige la Unión Soviética? ¿Qué elige Europa? Tratar de reconstruirse y formar una comunidad propia. El primero que empieza a formar esa comunidad es Adenauer, ¿sí?, que empieza con el tema de la libre circulación de carbón y acero, la SECA, ¿sí?, la Comisión Económica del Carbón y del Acero. Pero por otro lado tenemos a la Unión Soviética queriendo influir, que ya había promovido por medio de los partidos comunistas levantamientos y golpes de Estado en los países orientales, y el punto clave del fin de la guerra, ¿dónde está? Alemania. Por eso siempre se habla de la división de Alemania. Alemania está en el centro de Europa. Sí. Entonces, bueno, ahí viene el tema por el reparto alemán. Y por otro lado, los alemanes rogaban no quedar del lado soviético. ¿Por qué? Porque a ellos les quedó la mente de lo que fueron los soviéticos, los soldados soviéticos, que cada vez que llegaban a algún lugar no dejaban nada por robar, no dejaban mujer sin violar, no dejaban... Entonces ellos no querían quedar del lado soviético, no los querían. Bueno, a los que quedaron de aquel lado, del lado oriental, sonaron. Sí, los que quedaron de este lado, bueno, zafaron. Bueno, eso se mantiene con Stalin. Después con Khrushchev se intenta hacer alguna apertura que no dio resultado, aperturas parciales. Fue muy fuerte la personalidad de Khrushchev, ¿no? Sí, porque aparte lo que lo hace fuerte a Khrushchev es el proceso de desestalinización, la denuncia al culto a la personalidad de Stalin. Entonces Khrushchev marcó época por eso, en una época donde el mundo estaba en pleno auge, porque los años, Khrushchev entra en el 55 y se va en el 62, ¿sí? Cuando Khrushchev se va, o sea, lo sacan, que entra Brezhnev, ¿sí? Los años 60 fueron años gloriosos para el mundo. Incluso acá en la Argentina pasó lo mismo. Después llega la perestroika también, ¿no? En el 85, claro, sí. 20 años después. Porque Brezhnev intenta endurecer otra vez los lazos con la sociedad, o sea, los lazos, los torniquetes para controlar la sociedad, pero ya había empezado una decadencia lenta del mundo comunista y nada. Se intenta, después de Brezhnev viene un periodo corto que entra Andropov y después aparece Gorbachev con la perestroika, que bueno, intenta la perestroika y la glasnost, que es la reconstrucción y la transparencia. Si vos analizás, hay un eje, lo que fue la perestroika con las reformas de Khrushchev y lo que fue la nueva política económica que había fomentado Lenin, que fueron políticas más de liberalización del socialismo. Lo que pasa es que no podía hacer nada, no te podía hacer mucho más Gorbachev. A Gorbachev lo tratan de traidor, incluso gente que dice, no, fue un traidor, traicionó el comunismo. No traicionó, no tenía mucho más para hacer. Tenía que promover una apertura. Yo siempre le cuento a los chicos, estaba haciendo uno de los últimos años de la carrera, estaba haciendo un trabajo para una materia, cuando ya estaba terminando,
Y fui a buscar revistas primera plana. Y buscando así aparece una revista primera plana. Viajamos a la Unión Soviética. Yo la agarré a esa, digo, la voy a mirar, y me senté en la biblioteca a mirarla. Claro, estaban sorprendidos, porque vivían en la Unión Soviética en el año 64-65 como se vivía en la Argentina a fines del siglo XIX. Ajá, claro. Dice que, claro, la famosa potencia que se veía desde acá era el día y la noche con lo que se creía. Con lo que se ve, claro. Sí, ahora con la informática ya todo está desnudado, ¿no? Aparte que, a ver, los medios de comunicación siempre jugaron un rol trascendental en la formación de la opinión pública, exacto, ¿no? Sí. Pero nosotros hablábamos en esos años de primer mundo Estados Unidos, segundo mundo la Unión Soviética y tercer mundo los países en vías de desarrollo. Países no alineados, Egipto, India, Yugoslavia y países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, Uruguay. Bueno, eso era el tercer mundo. Pero claro, el segundo mundo, si vos te ponías a analizar, estaban mejores los del tercer mundo que los del segundo mundo. ¿Sí? Los propios países árabes estuvieron mejores, incluso mejor que la propia Unión Soviética. Hay una película que salió el año pasado, que era sobre la represión en Novocherkassk, Queridos camaradas se llama, película rusa, que muestra claramente cómo vivía la gente en ese contexto de escasez, de denuncia, de miedo, y se ve claramente en la película cómo ellos continuamente están vanagloriando el espíritu omnipresente de Stalin. Ya en fines de la época de Khrushchev pasa la película, trasciende la película. Y claro, es como que ese fanatismo lo llevó a, ¿sí? ¿Cómo nos pasa a nosotros? Que siempre estamos con el espíritu de Perón, Sí. dando vueltas. Pero Perón se murió hace 50 años, 48 años hace que se murió. No podemos estar, ya está, las reformas ya las hizo. Lo queremos, no lo queremos, bárbaro. Eso queda a criterio de cada uno. Pero ya estamos en el siglo XXI. Dio dos vueltas a veces el mundo. Es cierto. Hay un ranking, si se quiere, de los próceres argentinos históricos, ¿no? Sí. Empiezan siempre por San Martín, San Martín y siguen Belgrano, por Belgrano, sí. ¿no? Sí, porque para te voy a decir- una persona que estudió mucho como vos, hay otros también, ¿no? Los que no están. ¿Quiénes son? Estos que te mencioné recién son unos. Ajá. ¿Qué pasa? Con los próceres uno tiene que pensarlo desde, a ver, gente que ha promovido el desarrollo del país, el desarrollo y la formación del Estado Nacional. A ver, si vamos a poner una persona simplemente porque vivió en esa época, hay gente que para mí, ¿no? Gente que tuvo participación política, pero no sé si construyó. Claro. Realmente, Claro. ¿sí? Lo que pasa es que los nombres de los próceres, los nombres de las calles, surgen en un periodo específico, que es la formación del Estado Nacional, que se da entre el 62 y el 80, ¿sí? Que para esto también lo podemos estirar un poco más. Entonces, claro, para formar esa identidad común necesitamos tener gente en común que nos haya formado, que haya hecho o por lo menos decir que fue la que puso las bases del país. Y bueno, entonces en esa volteada entra gente que no sé si realmente fue tan importante. Claro. ¿Sí? Porque una cosa es hablar de San Martín y Belgrano, gente que luchó, y más San Martín, que fue una pieza clave en la independencia no solamente argentina, sino latinoamericana. Pero si al lado de San Martín ponemos, no sé, tipos como algunos de la primera junta, que sí, promovieron ese primer gobierno patrio, pero después hicieron más un juego político dentro de esa junta para seguir manteniéndose dentro de la política que realmente para lo que es formar el Estado Nacional. Lograr transformaciones, claro. De hecho, fíjate, decime si en Tres Arroyos hay alguna calle que se llame Juan Manuel de Rosas. No. ¿Por qué? Porque quienes hicieron eso era gente contraria a Rosas, eran todos liberales contrarios a Rosas de la época. Y si vos te pones a ver, sí, vos podrás decir de Rosas muchas cosas, pero tuvo más influencia en lo que fue el desarrollo del país que Juan José Paz. ¿Me entendés? No entiendo. Entonces, ahí está el punto. También en la época que se pusieron,
los nombres a las calles o los nombres en los actos y demás, era gente que tenía una línea política bien marcada. Eran conservadores en lo político y en lo social, pero eran totalmente liberales en lo económico. Y Rosas no iba con eso. Rosas como tantos otros. ¿Sí? Por eso, del ranking sí, eso va muy a criterio personal. La personalidad de Belgrano surge por sus valores personales también, ¿no? De los principales próceres sí, porque tuvieron una integridad personal bastante grande, ¿sí? De hecho, Belgrano cuando muere, las famosas monedas de oro que dejó, que si lo hubieran dejado a intereses eso, hoy no sé, pagaríamos la deuda y nos quedaría plata para desarrollar. Bueno, que deja la plata que él tenía juntada, él la deja para construir escuelas.